Es un placer, como siempre, poder estar compartiendo de nuestro Señor, ¿sí? Con cada uno de ustedes, con cada uno de nuestros hermanos, con cada persona que está del otro lado de la pantalla, ya sea en su celular, su computadora, la televisión. La verdad que muy privilegiado me siento de poder expresar libremente lo que el Señor es para mí, de lo que hablamos, ¿sí? En relación, en confidencia. Es muy lindo, es muy edificante poder escuchar a nuestros hermanos cada miércoles, compartir cada domingo, ¿sí? En la semana con aquellos que nos hablamos, nos cruzamos. Es algo que realmente es para agradecer, ¿sí? Es para agradecer, es para poder disfrutar, es para poder eh, aferrarse, agarrarse, ¿sí? No de las personas, sino de esa libertad que el Señor nos permite vivir, ¿sí? Por lo menos en el lugar, en la tierra donde nos ha plantado, donde estamos, ¿sí? La verdad que muy, muy contento. Quería compartirles un mensaje, ¿sí? Una experiencia, una meditación, ¿sí? Como quieran llamarlo. ¿Sí? Está en Mateo 25, del 14 al 30. Muy conocida, ¿sí? La hemos aprendido, la hemos leído, ¿sí? Y es la parábola de los talentos, ¿sí? Acompáñenme en la lectura. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes otros 5 que también he ganado sobre ellos. Y el Señor le dijo: Bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: Bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Entonces dijo: Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. Qué tremenda palabra, ¿no? Bastante dura, bastante violenta. Me llama la atención cómo el Señor le da al que tiene más y castiga, entre comillas, por si lo podemos decir, castiga a quien tiene menos, ¿sí? Me llama mucho la atención el hecho de por qué si no le robó, por qué si no perdió, se toma esta decisión sobre él. Fíjense acá. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces yo pienso y digo, ¿qué es lo que sucede con lo que nos ha dado Dios? ¿Sí? Con los talentos, con la gracia, con los privilegios, con el entendimiento, con eso que Dios nos ha dado, ¿sí? Con, valga la redundancia, con los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? No hay persona, no hay hombre, no hay mujer en este mundo que no posea un talento otorgado por Dios, ¿sí? De ahí a que la persona se atreva a explotar ese talento es otra cosa, ¿sí? A descubrirlo, a llevarlo para adelante, a pulirlo, ¿sí? Y a trabajarlo es otro tema, otro cantar, como diríamos. Pero a todas las personas de este mundo se les entregó algo, ¿sí? Y la pregunta acá es, ¿qué es lo que va a suceder cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor y nuestro Señor nos pida cuentas con respecto a lo que Él nos dio, ¿sí? A lo que Él nos otorgó, a lo que Él nos confió? Entonces acá, volviendo a la palabra, dice que se considera la persona que no multiplicó lo que se le dio, se la considera como una persona mala, ¿sí? Como un mal siervo. Se lo considera una persona inútil, ¿sí? Entonces vuelvo a pensar y digo, pero el tipo le devolvió lo que el Señor le había dado. O sea, no lo perdió, no lo desperdició, no lo rompió, ¿sí? No se lo robaron. Y esto viniendo más acá, me lleva a pensar a un pensamiento, a una doctrina, a una verdad, ¿sí? A un dicho que hay en el mundo económico o empresarial, ¿sí? Donde se dice que la economía es para maximizar ganancias, ¿sí? Cuando vos tenés un negocio es para ganar, ¿sí? Entonces quiere decir que si vos ganás, entonces la regla es ganar, perder es perder, no perder es perder, ¿sí? Y esto es lo que pasó con este muchacho, ¿sí? Con esta persona que no multiplicó, es decir, no ganó, pero tampoco perdió. Pero al no ganar, el no perder se transformaba en una pérdida, ¿sí? Todos tenemos un talento. Pero no me quiero detener en lo que siempre analizamos, en lo que siempre pensamos, ¿sí? Que es en el qué son los talentos y qué es lo que Dios puso en mí y qué es lo que le devuelvo a Dios y demás. Sino que meditando, ¿sí? Reflexionando en la palabra, creo que esta noche pensemos esta parábola, ¿sí? Pero desde la perspectiva de lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? De el por qué alguien le da algo a otra persona, ¿sí? Mucha gente, tal vez te sucedió a vos que estás del otro lado, de tener que hacerlo, o de que lo hagan con vos, o de escuchar que alguien lo hizo, de que, qué sé yo, o alguien se va de vacaciones y le confía su casa, su auto, sus plantas a otra persona,
¿sí? O bien, qué sé yo, le confío una mascota, cuidámela, que tengo que salir de viaje, por favor, dale de comer. ¿Qué es eso? Eso es confianza, ¿sí? Eso es tener una alta estima de una persona, ¿sí? Para poder confiarle lo que para uno es valioso, para lo que a uno le significa algo, ¿sí? Uno no le deja su casa a cualquiera, no le da su auto a cualquiera, no le da, no le confía, qué sé yo, un hijo, ¿sí? A cualquiera para que se lo cuide, ¿sí? Entonces, vamos a lo que es la confianza. Y en este caso, este señor entregó estos talentos a estas personas porque tenía confianza. Él decidió depositar confianza en ellos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos cuando alguien confía en nosotros? ¿Sí? Y acá a este punto vamos. Nosotros defraudamos esa confianza o nosotros respondemos a esa confianza, ¿sí? Con fidelidad, ¿sí? Que alguien confíe en vos es un privilegio, ¿sí? Uno se pone un poquito contento y siente algo, un algo, cuando alguien confía en uno, ¿sí? Entonces, eso también eso trae también una responsabilidad, ¿sí? De que, bueno, algo vamos a tener que hacer, ¿sí? Y de esta confianza que estamos hablando esta noche, es la confianza que tiene Dios con nosotros, ¿sí? Y así lo entendemos bien, y los que lo hemos escuchado y lo hemos recibido de parte de Dios, lo vamos a escuchar ahora. Y los que no lo saben, bueno, enterémonos de que Dios confía en nosotros, ¿sí? Dios tiene expectativas en nosotros, ¿sí? Así como Jesús decidió ejemplificar en esta parábola el reino de los cielos, Dios confía en nosotros, ¿sí? Dios, como este señor, le entregó sus cosas de valor, esperando fidelidad a estos siervos. Dios nos ha entregado a nosotros su confianza para que nosotros podamos responder a Él, ¿sí? Y hablando de confianza, uno recibe confianza y uno otorga confianza, uno da confianza a otro, ¿sí? La confianza no se negocia, la confianza no se roba, no se hurta, no se mendiga, la confianza se da, ¿sí? Entonces, Dios nos enseña a ser como Él. Dios nos lleva en su propósito eterno a ser figura de Él, ¿sí? A ser, desde el día de la creación, a ser imagen y semejanza de Él. Parte de nuestro propósito en la vida es, si no todo, es ser figura de Cristo, ¿sí? Entonces, algo tenemos que dar, ¿sí? Él da y nosotros, como espejo de Él, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que dar, ¿sí? Por eso siempre hablamos de que nosotros no fuimos llamados a pedir, nosotros fuimos llamados a dar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por orgullo, por soberbia, por sentirse superior? No, porque somos semejanza de Él, ¿sí? Y Él nos da, todo el tiempo nos da, ¿sí? Y eso es lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos muestra, en la dirección en la que nos lleva, a que nosotros podamos dar, ¿sí? Cada uno de nosotros somos un surco en la tierra. Un surco en la tierra por donde pasa ese río incontrolable, ¿sí? Vivificante, que va dando vida a todo alrededor, ¿sí? Y él lo que da se da a sí mismo,
¿sí? Él da vida, ¿sí? Da perdón, da gozo, da alegría, ¿sí? Y este dar nos lleva a nosotros a dar, por decirlo así. Acompáñame a Jeremías 17:8, hablando del dar, hablando de lo que Dios quiere en nosotros. ¿Cómo nos ve? Como lo dice Jeremías 17:8. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. ¡Wow! Que Dios nos vea así, qué compromiso. Mateo 18:20. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. La parábola de los talentos nos enseña, nos lleva a ir más allá, a ser fieles con lo que nosotros hoy vemos y creemos que es poco, a ser fieles, a ir más allá, a multiplicar, al fructificar. Nosotros hemos sido llamados a fructificar. Nosotros no hemos sido llamados a estar solos, no hemos sido llamados a movernos solos y a experimentar a Dios solos, ¿sí? Nosotros hemos sido llamados a estar en comunión, a ser parte de un cuerpo, no a estar solos, no a caminar, a experimentar a Dios solos, ¿sí? Al autoabastecernos a nosotros mismos, sino a ser parte de un cuerpo. Y cada parte del cuerpo está viva, ¿sí? Si hay una parte del cuerpo que está seca, que está muerta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a contaminar a todas las otras partes del cuerpo, ¿sí? Entonces Dios no nos llamó a hacer una vesícula flotante en el aire que no sea parte del cuerpo, ¿sí? Porque no tiene sentido, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos juntos, nosotros lo que hacemos es darle vida a quienes están a nuestro lado, a quienes están a nuestro alrededor, a la iglesia, a nuestros hermanos, ¿sí? A nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro barrio, a nuestra ciudad. Nosotros damos vida. Dios nos trajo a este mundo para dar vida, nos trajo a este mundo para dar fruto, ¿sí? Si nosotros somos el árbol y Dios es el que nos da la vida, es el que nos hace crecer, ¿sí? Un fruto bueno tiene que salir de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que fructificar, tenemos que multiplicar, ¿sí? No tenemos que tener miedo de tener hijos, no tenemos que tener miedo de llevar la palabra de Dios a las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a eso, nos mandó a fructificar, a esparcir, a crecer, a ir para adelante, ¿sí? Todo empieza en nosotros. Todo empieza en nosotros, en creerle a Dios, en serle fiel a Él con lo que Él nos da. Un árbol lleno de vida, lleno de la vida de Dios. Es un árbol que extiende sus raíces, ¿sí? Jeremías dice, un árbol plantado junto al agua, ¿sí? El agua es la vida. ¿Quién es la vida? Nosotros estamos plantados junto al agua. Nosotros extendemos nuestras raíces hacia la corriente. Fíjense que la consecuencia de echar nuestras raíces a la corriente, ¿qué es? El no temor a la llegada del calor,
significa el tener nuestras hojas siempre verdes, llenas de vida. Significa que en época de sequía no habrá angustia. ¿Por qué? Porque somos portadores de la vida. Y más aún, si nosotros estamos plantados junto a esta agua de vida, nunca vamos a dejar de dar fruto. Por el contrario, Mateo 7:18. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Sí? Si nosotros estamos plantados, si nosotros estamos plantados al lado del agua, vamos a tener ¿qué? Vamos a tener vida. Y vida en abundancia. Y esa vida nos va a trascender. Y eso nos va a llevar a dar fruto. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros no estamos plantados junto al agua? Nos secamos. Nos secamos. ¿Y qué es lo que nuestro Señor piensa de aquel árbol que no da fruto y que se seca? ¿Qué es lo que piensa? Y bueno, lo que piensa es lo que dice acá. Todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los árboles se conocerán. Eso coincide un poco con la parábola de los talentos, cuando no se es fiel y el que no tiene nada se lo echa al abismo, se lo echa a las tinieblas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que dar? Nosotros tenemos que dar lo que el Señor es para nosotros. Nosotros tenemos que dar lo que Dios significa para nosotros, lo que Él vino a hacer. Nosotros no estamos en este mundo para pasarla bien, no estamos en este mundo solo para tener una relación con Dios, contentos nosotros, en nuestro núcleo, nuestra familia, cerrados ahí, sin tener contacto con el mundo, porque si fuera así realmente, y la verdad que no tiene mucho sentido que Dios nos haya permitido nacer, ¿sí? Porque ¿para qué nos trajo Dios? Para que seamos un helecho que está bajo el sol, contento y feliz, y así llega el día que muere y vive una vida perfecta sin afectar a nadie. Y la verdad que yo soy partidario de pensar de que el sacrificio de Jesús en la cruz valió la pena, ¿sí? Y si valió la pena, yo tengo que dar fruto. Yo tengo que responder a esa confianza que Dios me dio. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por mí. Él depositó mucha confianza en mí. Él decidió rescatarme, decidió que yo vuelva a Él, así como cada uno de nosotros. Entonces, el sacrificio de Jesús en la cruz no puede ser en vano. No podemos pasar por este mundo siendo transparentes. No podemos pasar por este mundo sin dar fruto, sin vivificar, sin que Dios vivifique a quienes están alrededor a través de nosotros, ¿sí? Y quiero cerrar esto con Isaías 61. ¿Qué es fructificar? Para mí, lo que Dios me muestra a mí, y te lo comparto a vos, vivificar es cuando el Espíritu del Señor Dios es sobre mí, ¿sí? Sobre cada uno de nosotros. Escucha esto. El Espíritu del Señor Dios es sobre mí, porque me ungió el Señor. Me envió a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a publicar el año de la buena voluntad del Señor,
y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar en Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor, para gloria suya. ¿Qué más? Hay mucho más de Dios para nosotros. Y esto es simplemente un pequeño destello de lo que Dios pretende de nosotros, de la confianza que Dios depositó en nosotros para que podamos responder a Él. Que no pase que lleguemos a ese día donde el Señor venga a buscar lo que ha depositado en nosotros y que no podamos devolverle, que hayamos perdido o que simplemente por miedo hayamos ocultado y no nos hayamos arriesgado en su nombre, con su respaldo, a poder fructificar y multiplicar lo que Él nos dio.